¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan pasado un muy buen fin de semana y sobre todo en el inicio ya de las posadas, este 16 de diciembre. Que la pasen bien aquí el resto del año y hasta el próximo y lo que le siga. Bueno, pues fíjense que la plática de hoy tiene que ver con el enfrentamiento que hay entre dos líderes muy importantes dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, el líder de Morena, coordinador de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López, porque el otro es el presidente de la mesa directiva del Senado, que es Gerardo Fernández Noroña, pero aquí me refiero a Adán Augusto, y a Ricardo Monreal por el otro lado en la Cámara de Diputados. Este último ha respondido a la doctora Claudia Sheinbaum tras pedirles que mantengan la cabeza fría. Es oportuno, lo dice Ricardo Monreal, y espero que en el desarrollo de este comentario me dé un like en @sociedades de pensamiento con un servidor Carlos Monroy en YouTube. En TikTok estaría yo como @monroy_her, y desde luego en Facebook y otras aplicaciones como siempre nos encontramos. Pues resulta que después de los escándalos que se dieron en el Senado, con esta tipa Lili Telles gritoneando y exigiendo dónde está el dinero del Senado, dónde está el dinero del Senado, como loca, histérica, que es histriónica. Bueno, pues se generalizó toda la situación, pues es público las sesiones, y bueno, ya el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados respondió respaldando precisamente el llamado de la propia presidenta para que los líderes del partido en el Congreso de la Unión mantengan la cabeza fría y resuelvan las diferencias. Resulta que el mensaje de la doctora Sheinbaum surge tras estas tensiones generadas por acusaciones de irregularidades en contratos realizados en legislaturas anteriores en la Cámara de Senadores, que Adán Augusto López se refirió como negocitos añejos, así lo dijo. El llamado entonces de la presidenta de la República, dice Monreal, es muy oportuno, pero dice, a pesar de que tiene eco en mí, atenderé esa sugerencia, pero sí es importante aclarar la verdad. Yo no voy a aceptar que por actitudes falsas se me lastime. Esto lo dijo Ricardo Monreal en una entrevista con El Universal. Y luego añadió que aunque atenderá la recomendación, espera que se aclaren las acusaciones. Pues, ¿de qué acusaciones? Pues resulta que el conflicto se desató luego de que el senador Adán Augusto López señalara presuntas irregularidades en dos contratos gestionados en el pasado. Según Monreal, los montos presentados por López o Adán Augusto López son falsos, y además aseguró que no hubo recorte del presupuesto en el Senado para 2025 como algunos han sugerido, pues entre ellos el propio Adán Augusto. No es cierto, y es muy sencillo, explica Monreal. Se le subió 3% con respecto al presupuesto de este año 2024, que pasó de 4.955.200.000 pesos a 5.103.8 millones, un aumento de 148 millones de pesos, explicó Monreal, cuando ante el Senado en tribuna Adán Augusto había dicho que no solo no se les aumentó, sino que incluso sufrió una disminución el presupuesto. Bueno, vino el apoyo supuesto de la bancada de Morena y los rumores de división en el partido. Monreal también desmintió las versiones que apuntaban a una falta de consensos dentro de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados respecto al respaldo hacia él. Y el diputado aclaró que por motivos de prudencia pidió al presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, retirar un comunicado que efectivamente existió porque fue publicado en la red social de X. Solicitó, dice Monreal, que se bajara, pero no porque hubiera el apoyo. Lo hizo por cautela, reitero, en ese momento en que la presidenta Sheinbaum pues había ya alzado la voz, digamos que les dio un manotazo sobre la mesa y les hizo un llamado para limar asperezas y aclarar el asunto. ¿Por qué se dio entonces esta regañada, digámoslo así, de la doctora Sheinbaum? Puesto que la presidenta pues, busca prevenir que existan tensiones internas que afecten a la unidad del partido, especialmente ante los retos legislativos y electorales del próximo año.
sobre todo la cuestión de las elecciones en el Poder Judicial. Por eso su llamado a la calma y al diálogo ha sido recibido con respaldo por figuras importantes como el propio Monreal, aunque persiste la necesidad de resolver los acuerdos. Por eso Sheinbaum dice cabeza fría y unidad, les pidió la presidenta. Que si para Morena, pues enfrentar el reto de cerrar filas, de unidad, presentar una imagen así de ese tipo, unidad y fortaleza, aclarar las acusaciones y las presuntas irregularidades denunciadas por Adán Augusto López, que deben ser investigadas y aclaradas para evitar daños a la imagen del propio partido y fortalecer la comunicación interna, superar las diferencias entre los líderes, pues tiene que ser vital para mantener la cohesión del partido. Bueno, ¿qué decía Adán Augusto? Pues, como les decía, acusó el recorte en el presupuesto a la Cámara Alta y además de que se abrirían denuncias por presuntas irregularidades. Y esto fue prácticamente parte de lo que dijo, porque les rescaté aquí algunos audios de ambos personajes. Primero vamos con Adán Augusto López, que fue lo que dijo, y luego vamos con Ricardo Monreal. En efecto. Permítanme, porque vamos a recortar lo medular del asunto. Les puedo Aquí vamos. Informar que vamos a continuar limpiando de cualquier sospecha de corrupción o de connivencia al Senado de la República. Y hemos iniciado ya el proceso de reducción de 2 negocios ya añejos. Ahí están los negocios añejos. Es como una empresa a la cual anualmente se le beneficiaba con un poquito más de 60.529.000 pesos para la prestación de la administración de los archivos del Senado de la República. Y no nada más, iniciamos ya el proceso de rescisión de esos contratos, sino hemos pedido al director de Asuntos Jurídicos del Senado de la República que presente las denuncias correspondientes, que se informe el por qué la administración del archivo consistía en mantener papelería diversa en una bodega en el estado de Hidalgo, de la cual vamos a hacer incluso conocimiento de las autoridades la ubicación precisa. La empresa se llama Full Service de México y no existen en los archivos del Senado ningún antecedente más allá del nombre y del contrato firmado sucesivamente año por año en este Senado de la República. Y adicionalmente informo a ustedes, porque eso es un hecho grave, y ahora, antes de que votáramos la penúltima votación, incluso se informó que había compañeras que estaban atrapadas en los elevadores inconclusos que ustedes conocen. Informa a la Asamblea que hemos iniciado el procedimiento de rescisión de un contrato multianual que importa la cantidad de 90.427.500 pesos a una empresa que se llama Grupo Piazza. Y vamos a presentar las denuncias correspondientes para que informen al Senado de la República y para que todos los mexicanos sepamos quién es la empresa, por qué hay elevadores en los que incluso ni siquiera se pudo instalar un aparato, y desde luego nos vamos a hacer cargo y vamos a presentar en la próxima sesión 3 o 4 contratos más donde también se simulaban prestaciones de servicios al Senado de la República. Entonces, pues esa es Pues esta es la parte de lo que dijo, la parte medular, y ahora viene, como están escuchando ustedes, a Ricardo Monreal, que también tiene que decir pues lo suyo, así es de que vamos a escucharlo en sus propias redes. Estaba enterado el senador Adán Augusto, quien hace 2 días me contestó que ellos salían con 100 millones de pesos más, y si aprobaron
150 millones de pesos más, el 3% de su presupuesto. Es decir, antes de aprobarse, él sabía perfectamente lo que contenía y expresó su beneplácito con tal cantidad. Inclusive, recordamos él y yo el fideicomiso del que dispone el Senado por más de 1,000 millones de pesos, que desde la construcción del edificio están a disposición de esa Cámara y que, siendo yo líder de la Cámara, no dispuse, y que cada año se incrementa con los intereses. Ese es el origen quizá de los infundios y las falsedades que hoy en tribuna se expresaron en contra de la administración que encabecé. En mi vida, la adversidad y la mala fe me han perseguido siempre, pero las he enfrentado sin titubeos. Casi siempre provenían de la oposición. Hoy vienen de parte de correligionarios o del gobierno, provenían cuando yo era opositor. Pero de igual forma, de donde provengan, les haré frente con la verdad. Pues estas también las palabras de Ricardo Monreal. Esperemos que, bueno, cuando menos hoy, en el término de lo que es la 4T, las cosas se deben ir transparentando, aclarando, cuando menos se están ventilando ante la opinión pública para que la gente conozca de qué se trata todo el asunto y ojalá que llegue a buen puerto el esclarecimiento de esta situación. Antes todo se ocultaba, hoy tiene que aclararse y dejar satisfecha la opinión pública sobre lo que está ocurriendo y como lo reclama la doctora Sheinbaum, cabeza fría, aclararlo todo en favor de la unidad del propio partido. Con esto me despido, gracias, cuídense, ¿qué opinan? Ojalá me dejen un comentario y agréguense más a las suscripciones en estos dos espacios, YouTube, TikTok y Facebook, donde siempre nos estaremos acompañando.